Estamos. Sí. No, yo lo que te quería preguntar era en relación, que lo vi, algo hicimos en la clase pasada y lo vi ahora en esta, cuando modificamos el ancho de la, ¿cómo que se llama? El ancho de la celda o algo así, no es la celda. Para que vamos a abrir una base A y ver. vamos a mirar, vamos a abrir a ver alguna, seguramente, ponele datos de empleados, ¿sí? Para que ahí estamos. Es una base muy simple, donde creo que ya ustedes más o menos la vieron, así que no hay mucho que explicar. Esperen que voy a poner, si entra alguien más que haga ruido. Está puesto, listo. Bueno, vamos a vista de variables, ¿sí? Primero acá tenemos una variable que ya vimos que es cadena o alfanumérica, una variable que es fecha, una variable que es ordinal, otra, esta no es ordinal, esta está mal, esta sería nominal, ya que esta la cambiamos, categoría laboral es nominal, y tenemos el salario inicial, actual, perdón, el tiempo de meses de contrato y experiencia previa. En meses, me parece. Sí. Bien. Está muy chiquito, ¿no? Sí, un poco. Agrando. Me olvido de agrandarlo previamente. Ustedes díganme cómo estamos ahí. ¿Ahí estamos mejor? Sí. Si no me van avisando, Ahí entró alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, yo estoy me suena un ruidito. Gracias, gracias. Entonces, vamos a vista de variables. Y vos me hablas de anchura y decimal. sí, eso. Esto es, yo diría que es un nivel de obsesividad cuando uno quiere armar una base de datos súper ajustada. No en los decimales. Uno, si trabaja con variables que son cuantitativas discretas o cualitativas nominales y ordinales, vamos a poner 0 de decimal. Si no molestan los decimales porque no hay. Ujú. El ancho, lo ideal es, por una cuestión de espacio y de velocidad del programa, no es el caso de una base de datos con 400 datos, pero si uno trabaja con una base de datos muy grande, trata de que entre el anchura y los decimales uno junte la cantidad de dígitos que corresponden. Por ejemplo, si es altura 1,70 m, ¿sí? Que tenga 2 decimales y va a tener 3 de anchura. O sea, el metro y los 2 decimales de los centímetros. Entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, puede quedar 8. Está bien, podrían ser 2 decimales, y si queda 8, queda 8. No pasa nada. Pero si el programa es muy grande o hay mucha cosa que hacer de cuenta, tarda un poquito más. O sea que la anchura y los decimales es la cantidad de dígitos que le vas a asignar a cada variable, que son todas numéricas. Ojo, si es una variable cadena, como es sexo, fíjate que cadena, acá le asignan una, pero uno podría tener, por ejemplo, un nombre o podría tener, y la variable cadena tendría que ser más grande. ¿Qué cantidad de caracteres le tenés que asignar? Porque muchas veces, aunque no es una variable, pero yo quiero saber la historia clínica, y es alfanumérica la historia clínica de un paciente, si tiene 7 dígitos, acá los caracteres que voy a tener que ponerle van a ser 7, digamos. ¿Sí? Te tengo que dar 7 lugares porque si no, no lo vas a ver. Esa es un poco la lógica. Y por otro lado, lo que dice acá columna, esto es visual. Es como en el Excel que uno, cuando tiene ensancha y achica la columna porque no entra algo, y se ven todos numerales, porque está más chica, bueno, Sí. la columna sería eso. Y es más, la columna uno la podría
de fecha de nacimiento yo la puedo ajustar acá, y cuando voy a 2 clics a vista de variables, tengo 10. Si yo la ensancho acá, o sea que la podría andar ajustando desde acá. Ahora tengo 12. O sea que eso es la anchura visual. ¿Está bien? Visual. Bueno, ¿eso está? ¿Quedó claro? Sí, 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 bárbaro. Bien. ¿Alguna otra duda, María Belén? No, yo tenía algunas dudas del trabajo, pero sobre todo de qué archivos hay que entregar, cuántos archivos hay que entregar. Vamos a verlo. Porque no está especificado como en el trabajo anterior. Sobre Esta todo es con la la... actividad 2, ¿no? Sí. Miremos rápido. Acá vamos a usar ejercicio 2. ¿Está bien? Estas son las variables. Vamos a abrirlo. Ejercicio 2 ya está hecho en SPSS, o sea que no tenemos que Exportarlo ni nada. no hacer nada. Acá está. Vamos a cerrar el otro para no hacer lío. ¿Sí? Lo cierro. Creo que no guardar igual. Bueno, ahí quedó. Vista de variables. Hay una cadena que es provincia. Y las demás, una fecha, etcétera. ¿Sí? Bueno. Veamos qué pide el trabajo. Reemplazar el nombre de provincias por número. Luego pasar tipo de variable a numérica. Luego, qué pesado que soy. Luego codificar los números con nombres de las provincias. ¿Se entiende? Sí, como Analizar el trabajo frecuencias, anterior. guardar sintaxis. ¿Está bien? Y entonces acá lo que hay que guardar es la sintaxis. Claro. ¿Está bien? Porque como hay varios pasos, yo no sabía si había que hacer un No, archivo lo de vas sintaxis. haciendo ahí. Ahora, este ejercicio está, bueno, acá tenemos recodificar en distintos, o sea, Ese sigue, ya sería otro, pero sería no, otra. vos podés meter todo junto. Por eso, la idea sería un solo archivo de Un solo sintaxis. archivo de sintaxis donde tengas todo. Inclusive ustedes ya creo que pueden manejar y borrar, copiar. Eso también lo vieron que es un archivo de texto. O sea, si Sí, algo hicieron mal, lo borran y lo vuelven a hacer de nuevo, o hasta se pueden jugar a cambiarlo a mano. sí, ¿Sí? sí, A sí, esta altura son casi expertos y expertas. casi. Casi, bueno. Así que sí, es meter todo. Acá hay un cálculo de tiempo. Sí, ese me costó. No, Bien. no sé bien por qué no me daba, sobre todo no me daba el de años, pero el de meses sí. Lo Y podemos fui hacer. tocando la sintaxis y bueno, en algún momento me terminó dando. Lo podemos hacer. Podemos hacer o uno o este o otro, lo mismo. Y acá tenemos que, más complicado, ya es combinar, hacer digamos, una operacionalización, o sea, a dos variables, combinarlas con una función matemática y agruparla, ¿está bien? Que sería el índice de masa corporal. Así que podemos jugar con esas cuestiones, ¿sí? Si les parece. Ujú. No sé qué otras cuestiones, a ver si hay algo más de contenido. Pero ya por lo menos sé que cuando es fechas le cuesta un poquito. Sí, no sé bien por qué con meses me daba y con años no. Ahora lo vemos. Y después, bueno, después miramos si alguno de los otros por ahí que podemos empezar con esto. Y después nos dedicamos a ver si hay algún tema más en el apunte 3, 4 y 5. Y si con eso podemos terminar. Arranquemos entonces con lo más difícil. Sí, lo de las fechas, porque no es tan fácil trabajar con las fórmulas como en un Excel. No, es verdad. Pero es mucho más, no es más fácil, pero haces cosas que no podés hacer, digamos, lo simple es mucho más fácil en un Excel. Cuando vos querés extraer año o fecha o generar
esto es mucho más interesante acá. ¿Sí? Si ustedes después, si quieren, lo vemos. Podemos poner meses, años, lo que sea. Ojo, detalle, fíjense acá. Sí, tiene un espacio. Que tiene un espacio, ¿sí? O sea, ojo con eso. Entonces, cuando hagan la sintaxis, si no le ponen, es una trampa. Porque estas cosas pasan cuando, digamos, esta variable provincia tiene ese problema, hay un espacio acá. Si no lo cargan bien, no lo va a reconocer. ¿Sí? Por otro lado, no es lo ideal lo que están haciendo acá, pero se los quiero hacer una vez, que es recodificar en la misma variable. Ahora, después también, si quieren, lo hacemos, lo acortamos para no tener que hacer todo el largo, pero vamos primero a fecha de examen. La pregunta sería a la fecha de hoy, si no me equivoco, ¿no? Sí, era la fecha de hoy. Edad a la fecha de hoy, o sea que esta es la fecha del examen y quiero saber qué edad tienen hoy. ¿Está bien lo que digo? No, creo que era cuántos años habían pasado, algo así, desde A la ver, fecha del examen, me parece. vamos a la pregunta concreta. O si no dice cualquier Acá. cosa. Calcular en años el tiempo del último chequeo realizado a la fecha de hoy. Tiempo del último fecha, o sea, tiempo del último chequeo expresado en años y en meses. O sea, no es la edad, es la fecha del último chequeo. O sea, ¿Cuánto tiempo el pasó? tiempo que pasó del último chequeo. Es como tiempo de seguimiento, podemos llamarlo, si quieren. Sí. Desde el desde que ingresó el paciente hasta hoy. ¿Sí? Vamos al SP. Esto es re difícil, ¿eh? Transformar. ¿Se ve bien ahí o está chiquito todavía? Sí, se ve. No, Se ve bien. están cogoteando, así que no se ve. No, bueno. Vamos a agrandarlo. A mí me cuesta después manejarlo, pero no importa. Ahí quedó Ahí más. sí. Transformar. Asistente para fecha y hora. ¿Acá fuiste, Belén? No, no lo hice todo desde el Mira, calculador. mira, vas a ver qué difícil que es esto. Yo sí lo hice por esa forma, profesor, Bien. pero no estaba segura si lo estaba haciendo bien o mal porque se me hizo muy fácil y dije, algo estoy haciendo mal. Entonces así lo dejé. Hice dos columnas, una de años y otra de meses. Por eso se Bien, me hizo muy raro. bien, bien. Entonces, cálculo con fecha y horas. Siguiente. Añadir o sustraer o cálculo de número de unidades de tiempo entre dos fechas. Acá no tengo dos fechas, pero tengo la fecha de hoy. Claro. Acuérdense que, no sé si lo hicieron, hay uno que es más difícil, cuando es una fecha determinada que uno tiene que poner, generar generar una fecha con día, mes y año. Ese hay que hacerlo medio a mano, inclusive. Calcular el número de unidades de tiempo, siguiente, y acá tengo fecha y hora actual, y fecha del último chequeo. Yo le estoy restando a pesos time, que sería fecha y hora actual, o sea, la que saca de la máquina, ¿está bien? Claro. Con la fecha del último chequeo. Y unidades, yo puedo elegir años, meses, semanas, días. ¿Era fácil? Así. Puedo truncar y puedo redondear. ¿Saben cuál es la diferencia entre truncar y redondear? Sí, el truncado te lo corta y el El redondeo redondeado te lo según es redondea. mayor. Claro. Exacto, 0,5 va para un lado, o sea, en este caso no sería 0,5, serían 6 meses para arriba y para abajo, porque es hexadecimal. Igual decía truncar en la Truncar, consigna. truncar. Siguiente. Y ahí lo que pongo es el nombre que me pedían ya me olvidé, por supuesto. Fecha de último chequeo, ¿no es cierto? No. No, sería, no tiene nombre, sería como, Le pongo yo. sí. Entonces, estamos acá. Tiempo. Le ponemos guión bajo seguimiento.
Sí. Y años, o tiempo años, porque Años. hay otra que tiene que ser igual para meses. Muy bien. Y fíjense que los guiones abajo, y acá puedo escribir el nombre tiempo de seguimiento en años. ¿Está bien? Ujú. Entonces, acá te da dos opciones. Crear la variable ahora o pegar la sintaxis. No, pegar. Le pegamos Pegamos, sí. Sí, pegar. finalizar y ahí tengo la sintaxis. Entonces, esto serían transformar, y ahí está la opción de asistente de fecha. Eso está en transformar, asistente de fecha y hora. La otra opción más difícil es transformar, calcular variable y hacerlo acá. Claro, yo lo hice así. Claro, de fecha y hora actual, pesos time, ves que acá está. Claro. Pero me parece que es mucho más cómodo esto. Ahora lo ejecuto Sí, muchísimo más fácil. y tengo el tiempo en años. Bien, ahora, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, transformar, asistente para fecha y hora, cálculo con, crear cálculo con fecha y hora, dije bien, ¿no? Calcular el número de unidades de tiempo, siguiente. Entonces, fecha actual, fecha del último chequeo, meses. Era meses, ¿no? Sí, ¿Y acá que era truncar o redondear? truncar también. Truncar. Todas pedían truncar. Bueno, entonces, le pusimos tiempo, seguimiento. Lástima que no lo copié antes, qué lástima. También podríamos haberlo copiado desde la sintaxis. A ver, pero no me deja. No, tenés que salir. A ver, acá tampoco. ¿No? Lo tengo que escribir. Lo tenía que haber copiado antes. Y lo escribo, si no, meses. Y tiempo. Seguimiento en meses. Pegar sintaxis. Finalizar. Y ya tengo las dos sintaxis. ¿Está bien? Ejecuto. Me fijo y acá la tengo. ¿Qué más me piden acá? Había que calcular algo. Promedio y desvío estándar. ¿Qué Entiendo que dejamos dos tiempos, ¿no? de la fecha, claro, de los tiempos, exacto. Tiempos. Expresar en años, calcular promedio y desvío estándar. Y acá tienen 2 millones de opciones para hacer. En analizar, ya que estamos, yo podría ir a estadísticos descriptivos y en descriptivos, en opciones, yo por la media, el desvío estándar, mínimo, máximo, lo que sea, ¿sí? Uh-huh. O sea, elijo las variables, tiempo de seguimiento, tiempo de... En meses y en años, y en opciones marco lo que ya está inclusive por defecto mínimamente marcado. Perdón, ¿esto es en gráficos? No, vamos de nuevo. No. Ah, perdón. No, por favor, analizar. En analizar. La Está bien. descriptiva, frecuencias. No, Perdón, descriptivos, analizar. Estadísticos descriptivos, descriptivos. Y en opciones, elegís. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Qué otra opción tengo? Voy a mostrar todas. Entonces yo, si quieren, para que quede, pegamos, después hacemos todo junto. O analizar. Estadística descriptiva, frecuencias. En frecuencias, yo también lo puedo calcular, pero no quiero las tablas de frecuencias de tiempo de seguimiento, porque son gigantes, no tienen sentido, ¿se entiende eso? Entonces ahí le vamos a poner que no las muestren. Le destildo. ¿Se entiende por qué? Porque va a ser frecuencia 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, ¿por qué? Porque hay un montón de tiempos en años de seguimiento. Bien. Y ahí voy a estadísticos. Y de nuevo, acá podés calcular la media, los cuartiles, que no, nada,
desvío estándar, mínimo, máximo, lo que sea. ¿Está bien? Los percentiles, y elegís puntos de corte, por ejemplo, en 10 grupos. La mediana. ¿Saben lo que es la simetría y kurtosis? No. Bueno, lo pido, después les explico qué es. Continuar, pegar. Yo no hice nada hasta ahora, que estoy acumulando todas las salidas, ¿ven? Recordemos que el dataset activate es para el conjunto de datos que está. Entonces siempre conviene borrarlo esto. Toda la línea entera. Sí. Entonces acá tengo descriptivos. También acá podría poner asterisco, cálculo, perdón. Cálculo de estadísticos de las variables. Estoy dando un ejemplo, no es que y yo le pongo varios asteriscos así de neurosis y un punto al final. Entonces, esto que está acá me documenta lo que viene abajo. ¿Se entiende? Yo después me olvido qué hice y de qué se trata, ya acá lo tengo. ¿Qué otra opción tengo? Analizar. Comparar medias. Medias. ¿Sí? Esas son las distintas opciones para calcular lo mismo, digamos, los distintos caminos Exactamente. para resolver eso. Está bien. Exactamente. Opciones, y en opciones, media, desvío estándar. Listo. Quieren mediana, le ponemos mediana, el mínimo y el máximo. Pero eso, ¿cómo sabe de qué variable? Me perdí esa parte, perdón. Ah, sí, sí, pongo continuar acá, porque ya le avisé. Sí. Ya acá le avisé. Ah, ahí está, ahí la habías elegido en la anterior. Claro, yo no, perdóname, no lo expliqué eso. No, yo que estoy medio lenta. No, para nada. Ahí Es está. la hora. Ahí estamos. Pegar. Estamos todo igual, Estamos todo igual. Entonces acá ya tengo voy a tener 3 salidas distintas. Y hay una todavía, hay muchas más, pero vamos a hacer, digamos, para que ustedes vayan, para que se vayan amigando con analizar, de alguna manera, ¿sí? Claro. Que puedan avanzar en las cosas de ustedes. Entonces, en analizar, en descriptivos, tenemos explorar. Voy de nuevo, elijo tiempo. Estadísticos. Quiero los descriptivos, si quieren los percentiles, si quiero los valores, no lo voy a poner, valores atípicos, me muestra los 5 atípicos, o sea, los 5 más chicos y los 5 más grandes, ¿está bien? Es muy de explorar esto. Después, en gráficos... ¿Los atípicos son más chicos y más grandes o que realmente se alejen del resto de los No, datos? los más chicos y más grandes. No te dice si está uno muy alejado. Outlier. Claro. No, pero ahora lo vemos. Espera que lo marque. Vamos a gráficos. Histograma, boxplot o diagrama de cajas. Quiero los gráficos si la distribución es normal y que me haga las pruebas de normalidad. Continuar. Y en estadísticos le vamos a poner valores atípicos. ¿Está bien? Para ver qué es lo que sale. Ya le mostré los gráficos. Pegar. Acá tengo todas las salidas raras entre comillas, que me indican si desde acá en adelante todo esto lo puedo hacer. Hago así, aprieto Run o ejecutar y tengo todas las salidas. Miremos las salidas, ¿sí? Acá que tengo, esto lo voy borrando, esto es cuando ven que guarda todo en registros, ¿no? Esto lo voy a cerrar. Acá, miren si ustedes se olvidaron de poner, por ejemplo, en vez de poner el asistente para fecha y hora, se olvidaron de poner que lo guarde que haga la sintaxis, o sea, que ponga pegar, y ustedes no se dieron cuenta, bueno, queda guardado acá. Ustedes dan 2 clics y lo copian. Claro.
¿Está bien? Lo copian y lo pegan en la sintaxis, digo por si les llega a pasar. Acá tenemos primeras salidas de estadísticos descriptivos. Tengo 3.347 datos, en años es mínimo 10 años, 29 años, el promedio son 20 años, ¿está bien? 19,78 lo redondeamos en 20 años, y el desvío estándar es un poquito más de 2 años, 2,5 años si quieren, ¿sí? En meses, tenemos 124 meses, 348, la media es 243 meses y el desvío estándar 29 meses. ¿Está bien? Ese es el primero que hice de todo, estadística descriptiva. El segundo de frecuencias me lo tira de esta manera. Me tira la variable acá, media, mediana, desvío estándar, para cada variable. Asimetría y kurtosis. La simetría me evalúa cuán asimétrica es la distribución de frecuencia de esta variable, ¿sí? Y la simetría indica si hay valores extremos hacia la derecha o valores extremos hacia la izquierda. Calculen que si la curva es normal, la simetría es Debería 0. Pero, Debería ser, digamos, imagen especular. Sí, claro. Entonces, o sea, la mitad de una es igual a la mitad de la otra, como un espejo. Cuando eso no ocurre, me alejo del modelo de distribución normal. claro. Y la kurtosis me habla de cuán puntiaguda es o cuán aplastada es. ¿Está bien? Entonces tengo mesocúrtica, se llama a la curva normal. Y el valor es 0. Platicúrtica, si es aplastada, y leptocúrtica si es puntiaguda. En este caso, la kurtosis es casi 0, fíjense, casi no tiene asimetría. Acá un poco negativa, pero 0, o sea, es casi 0 esto. La simetría en meses es también un poquito positiva, pero casi 0. Es la misma variable que yo lo que hice lo multipliqué por 2, o sea que nos tendría que dar muy parecido. La kurtosis es casi 0 también, o sea que la simetría y la kurtosis me indica que estoy cerca de una distribución que se parece a la curva normal. ¿Se entendió eso? Sí, Mínimo, sí. máximo. Los percentiles, ¿saben qué es eso? Sí. Belén, Sí, ¿todos saben? No, yo no, profesor. Bueno. De hecho, no sé nada del SPC, es la primera vez que empiezo a practicar con él. Esto es de estadística, no de SPSS. Ajá. Los cuantiles son se llaman medidas de posición. Por ejemplo, la mediana, ¿sí? Que es 20, es la medida de posición que supera el 50% de los datos. O sea, si yo tengo 1000 datos, el valor que está en el 500 ordenadamente, ese valor de la variable, ¿está bien? Es la mediana. En este caso, la mediana 20 quiere decir que supera y es superado, el n, ¿cuánto era? 3.347, a la mitad de estos datos. O sea que 20 años supera a 1.700 y pico de datos. ¿Entienden lo que digo? Ok, sí. 1.600 y pico de datos, ¿sí? Los percentiles es la misma lógica. 17 años supera al 10% de los datos. El percentil 18 años supera el 20% de los datos. El percentil 25, primer cuartil, supera. Fíjense que acá se repite el mismo valor para el 20 y el 25. Fíjense que el percentil 50 es la mediana. Y el percentil 75 es el valor que supera al 75% de los datos o es superado por el 75% de los datos. ¿Está bien? Lo mismo para la otra variable. ¿Se entiende esto? Sí. Y acá tengo el informe en otro estudio donde me dice, para una variable y para la otra, la media, la mediana y la moda. Fíjense que de distintas maneras puedo llegar al mismo resultado. Y acá viene el choclo
para nombrarlo de alguna manera, que es explorar. Acá me habla si hay datos perdidos, qué porcentaje de datos perdidos hay, etc. Entonces acá tengo tiempo de seguimientos en años y me dice la media, el intervalo de confianza, la media recortada al 5%, la mediana, la varianza, el desvío estándar, el mínimo, el máximo, el rango sería 29 menos 10, el mínimo menos el máximo. El rango intercuartil, que hoy lo vimos, que sería el percentil 75, el valor del percentil 75 menos el valor del percentil 25, ese sería el rango intercuartil. Si vemos los cuartiles, vamos un minutito arriba. El percentil 75 era 21 y el percentil 25 es 18, son 3. Hace ¿Y eso 3 para qué nos años. puede servir? ¿Cómo? Ese rango, ¿para qué nos puede servir? Te da una idea de cómo se dispersan los datos. Vos decís que en 3 años tenés el 50% de los datos centrales, porque entre el percentil 75 y el percentil 25 tenemos el 50% de los datos centrales. Te da una idea de dispersión. ¿Sí? Cuando las variables no se comportan como una curva normal, generalmente no se usa el promedio para representar, sino la mediana, y como variable, como medida de dispersión, muchas veces se usa el desvío intercuartil. Ya vimos lo que era la kurtosis, perdón, vamos para abajo. Ya vimos lo que era la simetría y la kurtosis, o sea que no nos metamos con eso. El intervalo de confianza, conceptualmente saben lo que es, y acá es muy chico, fíjense que en el intervalo de confianza, el 95%, el límite inferior es 19,7, el límite superior es 19,87, o sea, casi no hay intervalo de confianza, ¿por qué? Porque el n es muy grande, tengo 3000 y pico de datos. El intervalo de confianza me dice cuál es la probabilidad de que el valor poblacional esté dentro de este intervalo. En este caso tengo un 95% de confianza que el valor poblacional va a estar ahí adentro. Ese es el concepto muy básico de intervalo de confianza. La media recortada le saco el 2,5% más chico y el 2,5%, se le saco los valores extremos. Si no hay valores extremos da lo mismo. Fíjense que acá da el 19,78. Si hubiera valores extremos esto cambiaría. Porque hay valores, acuérdense que en el promedio los valores extremos, como se suman y se divide, si hay valores muy, muy altos o muy bajos, ¿sí? Me van a correr el promedio. Por eso a veces no es muy representativo el promedio. Si esto lo hago, por ejemplo, esto mismo lo hacemos para salario, seguramente el promedio no es el mejor dato para representar a esta distribución. Y ahí usamos la mediana y el rango intercuartil. ¿Está bien? Después, no voy a repetir lo mismo, pero tenemos los mismos datos para la otra. En meses, ¿no es cierto? Acá tengo los percentiles, tanto para el tiempo en años como para el tiempo de seguimiento en meses. Fíjense, entre 18 y 21 años, yo tengo el 50, o sea, en 3 años tengo el 50% de la población central. O entre 224 meses y 263 meses, tengo el 50% de los datos centrales. Me queda un 25% para abajo y un 25% para arriba, ¿se entiende? Uh-huh. Acá tenemos los casos extremos, mayores y menores. Evidentemente no hay muchos valores extremos. ¿Está bien? Para las dos variables. Y ahí te dicen cuál es el caso, si vos lo querés buscar. Suponete que un tiempo de seguimiento no hubiera dado en años 500 años. Está mal hecho. O sea, está mal cargada la fecha de la entrevista. Entonces me dice cuál es el caso, voy a la base de datos, lo busco y lo puedo modificar o lo puedo borrar. ¿Está bien? Y acá me hace las pruebas de normalidad. ¿Está bien? Las pruebas de normalidad me dicen, más allá de la kurtosis y la simetría, me dicen si es normal o no. Y esto es muy interesante. En años, porque acá es al revés de lo que nosotros pensamos. La hipótesis es que la distribución es normal. Cuando el n es mayor de 50, no miro Shapiro-Wilks, miro Kolmogorov-Smirnov. ¿Sí? Entonces, más allá de eso... 50. ¿Cómo? ¿El n mayor a cuánto? 50. Más o menos. Igual te muestra los dos. Fíjate que acá coinciden.
Sí, El tiempo de seguimiento en años, como rechazo la hipótesis nula que es normal, me indica que la distribución según la prueba de Kolmogorov y la de Shapiro-Wilks no es normal. En cambio, en meses sí. claro. Estas pruebas son cuando el N es muy grande, muchas veces son muy sensibles y me rechazan la hipótesis nula cuando no deberían rechazarla. Cuando me da significativa, yo no voy a mirar otra cosa. Ahora, cuando me da significativa, y yo sospecho, porque en realidad si yo miré que la media y la mediana son iguales, 20 contra 19,78, que la media recortada es idéntica y que la simetría y la kurtosis son, digamos, casi como una curva normal, sospecho de que este dato sea un problema de sensibilidad. En el otro no, no puedo rechazar la hipótesis nula en ninguno de los dos casos, por lo tanto no tendría por ahí se acabó. Es normal y se acabó la historia. En la otra no. Y en el otro caso, que nada. ¿Cómo? En ese caso que estamos dudando ¿Qué de hacemos? Miramos el histograma. si parece. ¿Ustedes qué piensan de este histograma? Sí, que está bastante normal. Vamos a ponerle la curva. Parece una curva normal. Re normal. Parece. No vamos a exagerar. Y acá tengo dos tipos de gráfico que no los voy a ver para meses, porque ya en meses definí que ya es normal, no me importa, ya se acabó ahí. Como acá no, miro el histograma, la recta esta sería los puntos que, digamos, esta recta sería la recta de normalidad. Y acá me muestra los 3000 y pico de puntos, que muchas veces se deben superponer, por eso no se ve toda la nube de puntos. Pero ¿qué estoy viendo? Que casi todos los puntos están sobre la recta. Sí. Voy para abajo, miro el otro gráfico. Esto me dice cada punto cuán alejado está de la normalidad. ¿Cuántos desvíos estándar están alejados de la curva normal? Este punto está a menos 0,47, pongamos. Perdón, menos 0,50 algo. Sí. Porque es 0,6, ¿está bien? Menos 0,50 y pico. Y el máximo acá es más 0,3. No es nada, ¿se entiende? O sea que la mayoría de los datos, lo que estoy exagerando acá es el eje. Si yo achico el eje y le pongo, supongamos que la escala del eje yo la quiero entre menos 1,5 desvíos estándar y 1,5 desvío estándar negativo positivo. ¿Ven lo que pasa? Sí. O sea que era un tema de... O sea, si yo tuviera datos por acá y datos por acá arriba del 1,5, sería grave esto. Por lo tanto, más allá de que la prueba de Kolmogorov-Smirnov de Shapiro-Wilks me dijo que no se aproximaba a la normal, yo a partir de las pruebas gráficas defino que la distribución es normal. Y como Yapa, tengo este caso. Ah, sí. ¿Qué me está mostrando esto? Este es el percentil 75, se llama box plot o diagrama de cajas y bigotes. Acá tengo el percentil 75, acá tengo el percentil 25. Ojo, esto lo vamos a ver más adelante, pero no me importa mostrarlo ahora porque viene bien. Este es por ejemplo, el 1770 es el caso que tiene casi 29 años de seguimiento. Y lo considero como supera los bigotes. Los bigotes me dejan, dentro del bigote inferior y superior, tengo el 97% de los datos. Por lo tanto, todo punto que se va por arriba de 3%, es menor al 3%, al 1,5%, o es mayor al 98,5%, los considero valores extremos. Y ahí me dice el número, yo si quiero el número lo borro, eso quedaría así. O sea que ¿por qué hay datos extremos? Es verdad, pero esos datos extremos se compensan y por eso me da que es simétrica. Esta es la mediana, este es el percentil 75 y este es el percentil 25. Por eso en poco recorrido, en 3 años de recorrido,
tengo el 50% de los datos. ¿Se entendió esto más o menos como para ir pensando? Bueno, acá tengo el histograma para la otra que no dije que no lo iba a ver, que serían los meses. Miren lo que es esto. Y miren lo que es esto. Prácticamente todos los puntos están sobre la recta. ¿Está bien? Y acá tengo el gráfico. Fíjense, el 1770 acá, también era el, bueno, lo borré ahora, pero era el 1770 acá, o sea que en meses, digamos, pasa lo mismo. Y acá tengo el mismo tipo de gráfico, ¿sí? Es un poquitito más simétrica, si querés. O sea, al mirarlo en meses, se puso un poco más simétrica. Pablo, ¿y podrías repetir por qué es que no lo tomó como normal esa prueba? Sí, claro. No la tomó porque es muy sensible la prueba estadística. Y porque Ah, el n digamos, el n es muy grande. Entonces, muchas veces, al tener un n tan grande, la prueba estadística siempre te rechaza la hipótesis nula, te es significativa. Eso, claro. piensen que el día de mañana, cuando hagan un test de chi cuadrado, no tiene nada que ver con esto, pero si el n es muy grande, todo test de chi cuadrado te da significativo. Sí, Hay test sabía. estadísticos que están, digamos, cuando el n es muy grande, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque te da todo estadísticamente significativo. Acá no pasa, dentro de todo, no pasaría tanto, porque tenemos la posibilidad. Pero en un test de chi cuadrado, por ahí te da significativo, pero después la fuerza de la asociación es tan chiquita que no tiene sentido. Claro. Digo, eso vayan pensándolo también. Y eso con el R, o sea, con el OR o con el riesgo, decís. El riesgo puede ser una cosa que te va a dar la fuerza de la asociación, y si no, hay otras pruebas, se llama coeficiente de contingencia, ¿sí? O B de Kramer, que son pruebas que te dicen la fuerza de la asociación del test de chi cuadrado. Ajá. ¿Está bien? No me quiero ir del tema, pero porque es, digamos, Sí, es estadística. es estadística. Que no viene mal tampoco, No, porque en definitiva esto se usa para interpretar eso, pero bueno. tal cual. Ponele, y me tenté, queremos cruzar género y colesterol. Son dos variables cualitativas, yo las comparo a través del test de chi cuadrado. Voy a analizar estadística descriptiva, tabla cruzada. Aparte está bueno que veamos otra cosa, ¿no? Sí, Más interesante en estas reuniones. Género, yo digo, el género es la variable independiente, porque es la que me genera que yo supongo que el colesterol es más bajo en las mujeres que en los hombres. Estoy diciendo cualquier cosa, esa sería la hipótesis, ¿sí? Colesterol en columna. Como el género es la variable independiente, o sea, la que me indica que va a ser menor en mujeres que en hombres, supuestamente, calculo los porcentajes por fila. Y en estadísticos, voy a hacer test de chi cuadrado, y acá tengo coeficiente de contingencia y B de Kramer. Continuar, no voy a poner pegar, pero pegaría las, bueno, hagámoslo, ponemos pegar, y vamos a obtener la sintaxis. Fíjense que acá tengo la sintaxis. La ejecuto, esto es lo bueno, yo acá, aparte, documento toda la estadística que hago después. Yo lo haría en otro, o sea, yo pondría un archivo de sintaxis para generar variables nuevas, todo. Y otro archivo de sintaxis para los cruces estadísticos, ¿está bien? Uno para las pruebas estadísticas. Pero no importa, acá mezclamos. Lo ejecutamos y vamos a ver los resultados. No importa tanto el resultado, pero por ejemplo, me dice que menor de 60, en las mujeres hay un 36,8% y en los hombres hay un 23,6%. ¿Está bien? Ya estoy viendo que hay cierta mayor prevalencia, si querés, de bajo colesterol en mujeres que en hombres. ¿Está bien? O fíjense, en valores de 200, 239, acá tengo 19% en mujeres y 29% en hombres. O sea que yo ya acá estoy mirando que las mujeres de este grupo, que son 1400 y pico, no sé la edad, pero que tienen un colesterol más bajo que los hombres, ¿sí? Acá el test de chi cuadrado me dice que es significativo.
Y acá me dice la fuerza de la asociación. Es 0, o sea, es significativo, pero la asociación es mediana, digamos. Cuando cruzamos un test estadístico con variables cualitativas, ¿sí? Generalmente un valor de 0, menor de 0,2 no es muy bajo. Si fueran dos variables cuantitativas y estuviéramos viendo correlación y regresión lineal, sería casi muy bajo, pero en este caso sería mediano. ¿Está bien? Para que Hay sea, la fuerza de la asociación, inclusive si uno graficara esto, perdón, y lo ese vería. coeficiente de contingencia, ¿mayor a cuánto tendría que ser para que esté bueno el valor? Y En los arriba de estándares. 0,2 ya empieza a tener otro color. Igual acá hay asociación. Si lo que pasa es que hay mucha dispersión, yo podría agruparlo más. Podría tomar valor de corte, algún valor de corte que me exagere la diferencia. Pero ya que estamos con esto, ¿es válido hacer tablas de contingencia que no sean de 2x2? Y acá sí, de hecho, Claro, por eso. Ahí ya te analiza todo el... sí, sí, sí. La ventaja de 2x2 que vos sabés que si hay diferencias, ¿dónde está la diferencia? Claro. Acá tenés que ver, por ejemplo, esto acá, ¿dónde está la diferencia? En este valor y en este valor. Entre 160 y 200 no hay mucha diferencia. De acá para abajo tampoco hay mucha diferencia. O sea que donde vemos mayor... Entonces, bueno, esto lo ves con esta cuestión. Claro. Y también lo vas a ver si haces un gráfico. Yo esto lo hago rápido para tablas cruzadas. Vamos a hacerlo rápido. Le saco los observados, le dejo los porcentajes, van a ver por qué. Copio. Voy a un Excel. Me fui del tema, ¿eh? No, pero está bueno. La culpa es de ustedes. Ahí tengo la tabla. Sí. Yo puedo hacer un gráfico acá. ¿Está bien? Voy a insertar, pinto. Estas serían las porcentajes de frecuencias conjuntas, pero calculadas, digamos, serían probabilidades condicionales. Para las mujeres, porque lo estoy mirando por filas, ¿se entiende? Se llaman probabilidades marginales, condicionales por fila. Exacto. Entonces, voy a insertar gráfico, y ahí tengo el gráfico. Y acá se ve, digamos, de alguna manera, le ponemos agregar datos. Lo hago rápido, no es para... Fíjense cómo uno combina también el Excel con el SPSS. Fíjense, lo que yo miraba acá no hay diferencias, pero acá es mucho mayor, digamos, el porcentaje de mujeres que tienen menos de 160 de colesterol, ¿está bien? Y acá se da vuelta la relación. Pero ese P que te da significativo es de todo el... Posiblemente sea debido a estas dos cosas. No me quiero meter mucho, pero hay otra forma de mirarlo, que es analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, y yo acá voy a comparar los valores estandarizados corregidos, que es la diferencia, de alguna manera me está dando una especie de la diferencia entre lo observado y lo esperado. Lo observado es lo que observo y lo esperado es lo esperado para que sean independientes. Entonces, cuanto más grande, positivo o negativo, sea el valor, digamos, en desvíos estándar, yo puedo decir dónde está la diferencia, fíjate. Acá tengo 8 desvíos estándar de diferencia. Y acá tengo menos 8. Acá tengo 1,5. Acá tengo 6 desvíos estándar. Y acá tengo nada. O sea que si yo le tengo que echar la culpa en qué categorías hay diferencia entre hombres y mujeres, en la categoría de menor de 160 y en las entre 200 y 240. Esto me habilita porque el test estadístico me dio significativo. Claro. Si no, esto no me sirve, no me habilita a usarlo. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál era la otra duda, pregunta? Agrupar edad no tiene sentido que lo hagamos.
No, yo lo que sí quería saber con ese caso es si sería una variable numérica ordinal. Eso no estaba tan segura, si era Ah, nominal la que vos generás es una o... Sí, variable cualitativa ordinal. ordinal, porque Pero es va en orden según la edad. porque vos agrupaste y vas a ver qué cantidad de casos tenés entre tal valor y tal valor. O sea que dejó de ser cuantitativa y vos la agrupaste y hiciste ordinal. Pero es ordinal, Es porque va ordinal, del más bajo al más grande. exacto. ¿Sí? Y la otra por ahí que les puede costar es la de índice de masa corporal. Sí, lo único, en realidad no me costó, pero lo único que no encontré una función que fuera al cuadrado, como que lo elevara al cuadrado, así que puse altura por altura. Ah, no, eso es Porque Son los dos muy poco asteriscos, ¿no? elegante. Es muy poco elegante. bueno, A ver, pero lo resolví. Llegué al no, resultado. eso, acá está, mira. Sí. Potencia es por. O sea, probé con el, como no sé cómo se llama, el triangulito, como si fuera en Excel, Ah, y en me el dio Excel. un error. El Excel es el Sí, triangulito sí, para arriba. claro, probé usar eso en el SPSS y me tiró error. ¿No está en ninguna de estas cosas? ¿Esto? Yo no lo vi, ¿No lo pero... tenemos en...? Sí, creo que viene en una de las presentaciones, pero del módulo 1, al Ah, final de pero una, de una. hagámoslo acá, así lo refrescamos. ¿Sí? Esto no sé qué es. No, esto es otro tema que no tiene nada que ver con la clase. Vamos a analizar, vamos a transformar, calcular variable, ¿sí? Queremos calcular el índice de masa corporal, ¿sí? Después le podemos poner etiqueta, le podemos poner el nombrecito acá y toda la historia, ¿sí? No lo voy a hacer ahora. Y yo sé que es el peso dividido, abro paréntesis, la altura al cuadrado es por este. No se me ocurrió que podía hacer eso. Tendrías que saberlo, disculpame, ¿cómo no sabes que el por? No, no, aparte en el Excel es distinto. Fíjate que en el Excel es sí, no. Supuse que tenía que haber otra forma, pero bueno, este como era el cuadrado, hizo bueno, Bueno, altura por altura y me esto vos dio. lo hiciste perfecto, altura por altura y se acabó. Yo pensaba que, bueno, si uno quisiera elevar una potencia más alta, tampoco podés estar poniendo por. Claro, claro, claro. No es lo Supuse que había común. una forma más linda de hacerlo. Sí, sí, más elegante si querés, sí. Y ahí vamos a pegar. Tuki, acá. Acá, compute, índice de peso sobre altura al cuadrado. Ejecutamos. Y nos genera una variable con muchos decimales. ¿Alcanzan a ver acá? Sí, un montón. Un montón de decimales. Y acá tenemos un problema, por eso me interesa que hagan esto. Porque acá tenemos que dejar en pensar en la vieja forma de hacer intervalos de clase. ¿Saben lo que son intervalos de clase? Es cuando yo agrupo, es el intervalo de clase es donde uno define agrupar una variable cuantitativa discreta o continua en intervalos. Eso se llama intervalos de clase. Siempre se enseña que el límite inferior del intervalo de clase no tiene que superponerse con el límite superior del intervalo de clase. Acá se rompe eso. El programa va a decidir, yo voy a hacer coincidir el límite superior e inferior, y el programa me va a tirar uno para un lado, siempre para el mismo lado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no acá, ¿cómo hago? Si yo no lo hago así, perdería datos. ¿Y cómo sé para qué lado lo tira? Ahora lo vemos. ¿Cómo sería la... ¿Pero lo tira según los decimales que tenga después o...? No. Vos le pones el límite, por ejemplo, hagámoslo que lo van a entender. Voy a transformar, recodificar en distinta variable, ¿sí? Le ponemos índice de masa corporal y acá le ponemos BMI para Body Mass Index, es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Cambiar.
Ujú. Y si no recuerdo mal, ustedes me ayudan, empiezo que del valor más chico a 18,5, estoy diciendo bien, es bajo peso. Sí. Ahí voy. No, Fer. Y a eso le pongo el valor 1. Ujú. Categoría 1, el primer intervalo de clases. Después de 18,5, ven que acá no pongo 18,4, pongo 18,5, A 25, dice. a 25 sería normopeso, Sí, y es 2. sí. Después de 25, ¿qué hacemos? 30. Corta a 30 sobrepeso, que es 3. ¿Estamos bien? Sí. Y por último, no hacemos todas las obesidades, Mayor a 30. es 30 o más, ¿se entiende? Rango valor hasta, ¿está bien? Y lo llamamos 4. Añadir, continuar, pegar. Voy a la sintaxis. Acá lo tengo, ¿lo ven? Sí. Lo ejecuto. Y vos querías saber qué pasaba con esto. Primero, para que nos sea más fácil, vamos a terminarlo. Esto tiene... ¿No? Mire qué cosa. Esta base no tiene un ID, un orden de carga. Vamos a hacerlo de entrada. Vamos a transformar, calcular variable, todos, case number. Esperen que tengo que sacar este, porque si no... ¿Sí? Aceptar o pegar, acá aceptar, dice. Cambiar el nombre. Ah, hay una variable entonces, che. Me dice que hay una variable existente, a ver. No la miré, no la vi. No la veo, ¿ustedes la ven? No. Ah, porque fui yo. Calcular. ¿Qué estoy haciendo acá? Como me queda lo último, yo tengo que poner restablecer. Restablecer, Ah, tenías el que era lo que nombre. me pasaba a mí con la primera vez. Armaba unas Ahí pongo maquetas. ID, si no me voy a confundir como hice ahora. Voy a todo, case number, aceptar, y me genera una variable que es ID. Me numera por si yo después quiero reorganizar, y esta la tiro arriba de todo. Esta no es una variable, es un orden de carga que tengo la base. ¿Por qué? Porque yo el día, digamos, bueno, acá le voy a sacar los decimales, no lo voy a hacer en la sintaxis ni nada por el estilo, ¿está bien? Y ahí tengo el ID. Eso me permite, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora. Yo quiero ordenar de mayor a menor el índice de masa corporal. Y después, si quiero, lo vuelvo a ordenar en forma ascendente y me queda como estaba antes. Antes de ver cómo hace el corte, terminemos de hacer esto, que tenemos que ir a datos, definir propiedades de variable, BMI, continuar. Si quieren ya le ponemos acá índice de masa corporal, ¿sí? Le sacamos los decimales, lo que me preguntaste hoy, le ponemos un 1 acá, no necesito más. Y esto es bajo peso, perdón, bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. ¿Estamos? Creo que no tengo más nada que hacer acá. ¿Es nominal? No, es ordinal. Este, 12.000 casos hoy. Sigamos. Un distractor. Pegamos. Y ahí tengo la sintaxis completa. Ejecuto. Y ahora, ya si me voy a la base, tendría que estar bien armadita. Acá está.
Ahora vamos a hacer lo que dije hoy, vamos a poner de mayor a menor. Obesidad, obesidad, obesidad. ¿Cuánto obeso, che? Acá. ¿Dónde cortó? Bueno, acá no hay problema porque tengo el 30,24 y el 29,48. O sea que no, ahí no Claro, se pero nota. si hubiera alguno que fuera hasta... No tengo un valor, digamos. No. Pero con tantos decimales es complicado que Claro, ahí uno pero caiga. hagamos lo siguiente, mira. Vamos a jugar con esto. Al índice de masa corporal, a este le vamos a poner, a obesidad le vamos a poner 30,000001. Y a 29 le vamos a poner 29,99999. A ver cómo lo toma. Claro, entonces, esto lo borro. Para jugar con algo, ¿no? Y corro de nuevo la variable. Desde recodificar, ejecutar, y tengo la nueva variable. ¿Sí? Vamos a experimentar a ver qué hace. Obesidad, obesidad, obesidad. Ah, no, tendría que haber puesto... Acá es fácil, porque tampoco se superponen. 30 y... Ah, ¿ves? Sí, Está bien, pero este 30 es 29,9999. Y este 30 es 30,001. y si ponemos sin el Pero vamos a 30, hacer 30 claro. y vamos a borrar de nuevo, que es fácil, ¿no? La sintaxis es maravillosa, ¿no? La verdad que sí. Ejecutamos, nos vamos de nuevo acá, y ya tenemos el... Miren qué velocidad, que este lo borré yo, me parece, a ver. ¿Qué pasó acá? Borro. Hice lío de apurado, borro. Voy a la sintaxis. Ejecuto. Acá está. Busquemos el 30. A ver de qué lado lo pone, que era la pregunta de ustedes. Acá tengo el 30, lo pone en el límite superior en el anterior. Y el 30,00 en el superior, ¿se entiende? O sea que el 30 queda como sobrepeso y el 30,00000001 va a ir para obesidad. ¿Está? Sí. Ahora lo que tengo que hacer, como no me acuerdo qué había acá, miren qué fácil. Elimino, borrar, borrar. Me voy a la variable, a la sintaxis, y la corro desde acá. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, ¿esto les quedó claro? Sí. Después, bueno, si uno quiere tirar analizar estadística descriptiva frecuencia, y en este caso, restablecer. Así no hacemos. Y acá ponemos el índice de masa corporal, ¿está bien? Si quiere hacer un gráfico, sería un diagrama de gráfico de barras, en porcentajes, continuar a aceptar, ¿está bien? Y ahí tengo bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad, total 3.343. Hay 4 perdidos en el sistema. Por tanto, los porcentajes que tengo que mirar son los válidos. Y acá tengo el gráfico correspondiente. ¿Por qué hay 4 datos perdidos? Porque le falta la altura. Porque le falta algo, exactamente. O sea, en la cuenta que hace peso y altura, deben faltar, miren lo que hago, ordenar en forma ascendente. No, entonces el peso será. En la altura le El peso. falta. Ah, Al faltarle 4 pesos, no aparecen, son datos perdidos.
Y eso, la clase pasada había hablado algo de que como que, o lo leí, no sé, como que cuando estaban perdidos uno podía elegir si incluirlos en el análisis o no, porque por ahí cuando eran tan poquitos directamente desestimarlos, ¿no? Yo si soy muy prolijo, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que codificarlo, pero no tiene sentido porque fíjate que el resultado... Eso era para codificarlos, no... Acá me Donde aparecen cuenta 4 no perdidos. sabe, no contesta, una cosa. Claro, pero acá tengo 4 perdidos. Estos porcentajes incluyen a los 4 perdidos, que no me mueven la aguja, porque es un 0,1%. Si fueran más los perdidos, Sí. me cambiarían los porcentajes válidos. Fíjate que acá cambia un decimal nada más. Es el único que cambia. Pablo, y te hago una pregunta. Por ejemplo, para cuando uno va jugando un poco con esto de los gráficos, ¿dónde uno puede buscar lo que representa cada cosa? Por ejemplo, porcentaje, vale, ¿está en el manual o dónde ¿Qué uno puede cosa? ¿Qué recurrir? cosa? No te entendí la pregunta. Claro, por ejemplo, yo sí, le pido que saque este gráfico, ¿no? Miro esta tabla y yo, supongamos, bueno, esto es relativamente fácil de darme cuenta que porcentaje válido representa o no incluye a los perdidos. No siempre es así. Y no te los va a poner, no aparece acá. No los incluye. No los incluye. ¿Ves? Si En yo el gráfico. no. Yo voy acá, le pongo Pues mi pregunta era otra. Sí. Mi pregunta es si hay algún lugar al que yo pueda recurrir para que, imagino, será el manual del SPSS, como para ver qué significa, no sé, cualquier cosa de una tabla, que yo no sepa qué está representando, qué quiere decir. Porque acá claramente nos decís vos, pero Sí, pero no. En general no hay mucho más, ¿eh? ¿no? No se me ocurre, por supuesto, cuando haces una estadística complicada, es un problema ya de estadística, ponele, yo quiero comparar, hago un análisis entre el colesterol total, estoy diciendo cualquier cosa, y la edad del encuestado. Lo tengo que poner al revés. Yo digo, a mayor edad, mayor colesterol. ¿Está bien? Sí. Ya acá es estadística. ¿Qué tengo que Sí. decir? Estoy haciendo un análisis de la varianza. ¿Por qué? Porque yo quiero comparar. ¿Se acuerdan que el colesterol total tenía como 6 categorías? No me acuerdo cuántas, 4 o 5 categorías. Quiero saber el promedio de edad que tienen los distintos. ¿Está bien? Comparar promedios, sí. Comparar promedios, pero de más de 2 categorías, si no sería un test de student. Claro. Y acá después pongo opciones, quiero que me dé los descriptivos, que me haga las pruebas de homogeneidad de las varianzas, que es otra prueba que tenemos que tener en cuenta, además de la normalidad, y si no tiene homogeneidad, tengo pruebas robustas que no les importa la homogeneidad de las varianzas, que son estas dos, Brown-Forsyth y Welch. Pero todo eso es estadística, ya nos vamos de... Sí. Y acá tengo el resultado, fíjate. Los que tienen más de 280 en promedio tienen 50 años. Son 47, pero tienen 50 años, 48, 47. O sea, vos ahí no necesitas hacer el 2K, directamente te lo tira ahí. Donde Primero está tengo que ver la prueba del EBN, de acá me dice que es estadísticamente significativo, o sea que hay diferencia estadística, y ahora tengo que saber qué es la pregunta que me hicieron hoy para el test de chi cuadrado. ¿Dónde está la diferencia? Porque la norma me dice hay diferencia ahora. Sí. Yo tendría que hacer esto contra esto, esto contra esto, esto contra esto. Y por eso no es con 2K. Entonces ahí tengo que analizar, pero primero tiene que ser significativo, si no, no tiene sentido. Claro, sí. Sí. Significativo y me voy a comparar medias, pero esto ya me están robando el nivel 2 de SPSS ustedes. O el nivel de estadística. Lo vamos a hacer, vos quédate tranquilo que lo vamos a hacer. Yo no me doy cuenta y me lo están robando. Vas a POSOC. ¿Está bien? Viste, sin querer se hicieron dos niveles en uno. Y acá tenés todo esto. Sí. Uno de ellos es 2K. Sí.
Otro muy usado es Jeffé y otro más conocido, pero medio que no se usa mucho, Bonferroni. ¿Qué es lo que hace este? Controla el nivel, cuando yo comparo el grupo 1 con el grupo 2, el grupo 1 con el 3, el 3 con el 4, el nivel del error de tipo 1 se me va agrandando, se me supera el 5%. Lo que hace esto es controla el error. ¿Sí? En sí yo tendría que, si yo elijo un nivel de significación del 0,05 y hago 4 comparaciones para hacerlo fácil, es más complejo esto, pero lo tendría que dividir por 4. Hago 4 comparaciones a 0,05 y entonces considero que es estadísticamente significativa el 0,05 dividido 4, 1,2, ¿no? 1,25, 0,025. ¿Está bien? Hay que bajar el P. Hay que bajarle, claro, el nivel de significación a la P. Acá pones aceptar y hace lo mismo y acá te tira. Ves que compara 160 con todos los grupos y acá te dice si es significativo o no. El otro con todos los grupos, por ejemplo, acá no hay diferencia entre 200 y 230 en la edad, en los grupos que tenían esta concentración de colesterol y el que a la que le sigue no hay diferencia de edad. ¿Se entiende? O sea que Y todo ese que esto, y da acá 0, tengo Jeffé, que me hacen las dos, tú que Jeffé, y al final me muestra como un resumen de lo que se llama subconjunto de homogéneos de promedios, donde yo veo que hay un grupo, digamos, en la cantidad de grupos eran 1, 2, 3, 4, 5. De los 5 grupos me quedan 3. 3 grupos distintos, donde el grupo 1 está por los menores que tienen colesterol menor de 160, que tienen 40 años de promedio. El otro grupo es homogéneo entre los que tienen 160 a 200, o sea, entre 160 y 279 tiene más o menos, no hay diferencias. Sí. Pero estos se diferencian de este. Sí. Y otro grupo que va entre 200 y más de 280, que es este último. Entonces lo que puedo decir es que hay un grupo que es este, otro grupo que es este, y un tercer grupo que intermedio. De esta manera puedo decir dónde hay diferencias de la edad, cómo afecta la concentración de colesterol en sangre. ¿Está bien? Sí. Así que bueno. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, yo quería preguntar otra cosa, que es cuando dice analizar, algo así como analizar las frecuencias, es hacer la tabla de frecuencias y en el que pide el gráfico, pide el gráfico. No es que tenemos que hacer un análisis como No, es procesamiento de datos. No, igual Está lo bien. podés hacer, ponele. Vos también, No, si crees que sería no tenemos interesante que que empiecen a ejecutar. pensar no solamente en la salida, yo en algunos después les voy a preguntar, pero no les voy a preguntar por maldad, sino para que empiecen a interpretar un poco lo que hago yo. Acá, en esta población, ¿está bien? Hay un 2% de bajo peso, la mayoría está entre normopeso y sobrepeso y normopeso, ¿está bien? Y tengo un 15% de obesidad, qué sé yo, eso. Por ahora no tendríamos Contar que un interpretar. poco como que esta población es más o menos, debe ser muy parecida a la población general. ¿Está bien? Si yo quisiera saber quiénes pueden donar sangre, por ejemplo, hay un 2% de esta población que no puede donar sangre por el peso. ¿Está? Claro. Por decir Por algo. ahora no sería interpretar, solamente que nos dé la tabla y cuando pide el gráfico, el Sí, gráfico. como para ir metiéndose un poco en el tema, nada más. ¿Está bien? Y entonces también tendríamos que mandar el archivo de resultados. El archivo de resultados tiene que ir. En este caso serían los tres, la base, el sintaxis y resultados. Exacto, son 3 archivos. Perfecto. También si quieren lo pueden mandar en Excel, si quieren, o en el Word. Copiar, pegan y ya está, como quieran, ¿eh? Para practicar. Pero lo más simple sería
el punto SAV, el punto SPS y el punto SPB, que sería el resultado, la base modificada y La la sintaxis. sintaxis. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, yo me tengo que retirar, pero Bueno, alguna, los que igual queda grabado, si seguimos un poquito más, Corina, ¿sí? bien. ¿Queda alguna duda, consulta? No, yo ya... ¿Ya estamos? Todo bien. Ah, entonces la Sí. cerramos ahora, si no hay más dudas. No me quedo nada. ¿Nada? No. No, todo bien. Bueno, chicas, nos vemos en la próxima. Bueno, gracias, Hasta la Hasta Siempre lo próxima. luego. subo esto, Gracias. siempre. Vale, buenísimo. Hasta luego. Gracias, chao. Chau, chau.